Tenemos ya casi 82 millones de personas que han sido vacunadas, en su mayoría con el esquema completo, 89% tienen ya el esquema completo, el restante es particularmente las personas adultas, pero más jóvenes, que están esperando su esquema primario, y las personas de 15 a 17 años que también están siendo vacunadas. Tenemos cobertura de 88% a nivel nacional. Ya solamente 4 entidades federativas están por debajo del 80% y se está trabajando activamente. Son precisamente las entidades federativas donde existe una proporción importante de población rural dispersa, en las que estamos logrando vacunarles también. Y lo que queremos mostrarles hoy es esta par de gráficas que ilustran exactamente el efecto benéfico de la vacunación en reducir las consecuencias graves de COVID, en particular la consecuencia más grave, que es la muerte. Lo que se ve en la gráfica son estas columnas que muestran para los meses de abril a noviembre de 2021, el periodo donde hubo el avance más amplio de la vacunación, cómo se fue distribuyendo las muertes por cada millón de habitantes. Lo que se ve en la gráfica, los números representan cuántas muertes registradas por millón de habitantes, por cada millón de habitantes, comparando dos grupos. En color verde, las personas que estaban vacunadas con 1 o 2 dosis, y en color claro, quienes no habían sido vacunados. Es claramente evidente que las personas no vacunadas son las que contribuyeron con la enorme mayoría de la mortalidad. Lo que se ve en los números debajo de la gráfica es precisamente la razón. ¿Cuántas veces la mortalidad en personas no vacunadas es la mortalidad en personas vacunadas? Veamos los ejemplos extremos. En abril, casi 3 veces, 2.6 veces la mortalidad de los no vacunados fue del tamaño de la mortalidad en los vacunados. Sin embargo, en noviembre ya 14 veces la mortalidad de los vacunados estaba representada en los no vacunados. Es mucho más grande la mortalidad en personas no vacunadas. Y esto se ve a lo largo del avance de la cobertura de vacunación, 14% en abril, mientras que teníamos ya 87% en noviembre. La conclusión obvia con esta y otra información que hemos presentado y que analizamos todos los días es: la vacunación contra COVID-19 es el elemento más importante de prevención, de reducción de riesgos, tanto de COVID grave, el riesgo de ser hospitalizado, como de mortalidad por COVID, que es la consecuencia más grave de la epidemia. Y en la siguiente gráfica es exactamente la misma idea, solo que para el conjunto de personas de 60 y más, y se ve también cómo la comparación de mortalidad indiscutiblemente es favorable a los no vacunados. Quien tiene vacuna se le reduce su mortalidad en casi 10 veces. Veamos finalmente las dosis recibidas. Tenemos 196.5 millones de dosis que hasta el momento han sido recibidas en el país, y esta semana tendremos un embarque de casi 2 millones de la vacuna Pfizer, que es la que nos resta por recibir de acuerdo al contrato. Ya todas las demás han cumplido sus contratos y todas las estamos aplicando para los propósitos definidos. Un último comentario sobre la variante Omicron, que sigue causando inquietud en circuitos financieros, en noticias, etcétera. Hasta el momento, la evidencia sigue siendo la que hemos comentado desde el inicio que fue conocida esta variante, el 26 de noviembre próximo pasado. Es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Ciertamente se han encontrado casos de reinfección, pero no parece ser lo más predominante de la variante Omicron. Es muy importante no perder de vista esta información, porque con frecuencia se sobreestima
la participación de la variante Ómicron. Como hemos dicho desde al menos octubre de este año, es indiscutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. En algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia. Esto lo hemos dicho repetidamente, al menos desde octubre. Esta cuarta ola podría ser a expensas de la variante predominante, que sigue siendo Delta, o podría ya ser a expensas de Ómicron, pero la epidemia de COVID es sustancialmente la misma. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Ómicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas. ¿Por qué razón? Principalmente por el efecto de la vacunación. Es obvio también que en cualquier parte del mundo las medidas de prevención son iguales a las que tuvimos con Delta o con cualquiera de las otras variantes. Sigue siendo la epidemia de COVID-19, no es una nueva epidemia. Las medidas de prevención general, el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, el lavado de manos, el mantener sana distancia, el reducir la movilidad o la concurrencia en espacios densamente ocupados, la ventilación de los lugares cerrados que ocupamos, siguen siendo medidas efectivas también para reducir los contagios de Ómicron y sus consecuencias, pero sobre todo la vacunación. Entonces seguimos haciendo un llamado a quien no se ha vacunado del esquema primario, esto incluye a las mujeres embarazadas, que se vacunen. Desde luego, quien ya está en la etapa de refuerzo, que se aplique oportunamente el refuerzo con las vacunas disponibles. Y en México iremos comentando ocasionalmente cómo van avanzando los contagios de Ómicron, pero insistimos, es la misma epidemia. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos recientemente, 42 que tenemos hasta ahorita registrados, tiene poco sentido porque la epidemia sigue siendo la misma. Prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos sustantivos. Seguirán apareciendo casos de Ómicron, como siguen apareciendo casos de Delta, en la medida en que la epidemia siga activa. Mientras siga activa en cualquier parte del mundo, seguirá activa también muy probablemente en México. La OMS no ha recomendado la vacunación a niños. Usted acaba de decir que la OMS recomendó que en Europa se vacunaran a niños. No se ha recomendado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que tenerlo muy claro. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas en los países que tienen muy baja vacunación porque no han tenido acceso a las vacunas. Y la lógica es una lógica de salud pública muy importante de entender. Esto es un problema mundial en la medida en que haya extensas zonas del mundo y porcentajes muy amplios de población no cubierta por vacuna. Eso va a afectar a los países que tienen poca vacunación, pero también a los países que tenemos alta vacunación. La generación de mutantes, de nuevas variantes, precisamente se da en los contextos de baja cobertura de vacunación. Entonces, el mensaje de la Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy sigue siendo, como sistema mundo, debemos priorizar el acceso a las vacunas para los países que tienen muy baja cobertura de vacunación. Y esto es principalmente a la población adulta, porque es la población que tiene el mayor riesgo de enfermedad grave y de muerte. Y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es, en vez de avanzar en terceras dosis, cuartas dosis, quintas dosis, vacunación a edades cada vez más bajas, como sistema mundo prioricemos la vacunación del esquema primario en estos países que tienen baja cobertura. Entonces, ese es el llamado de la OMS hasta este momento. No es cierto que la OMS haya recomendado vacunar niños. ¿Por qué en algunos países vacunan a edades cada vez más bajas? Cada país tiene distintas razones. Entre otras, hay países que tienen excedentes de vacunas.
Hay países que contrataron 3 o 4 veces su población en vacunas. Les sobran vacunas. Se están acercando además los calendarios de expiración de las vacunas y les urge aplicarlas, les urge sacarlas. En algunos casos han tomado la decisión, yo creo muy sensata y generosa, de donarlas. Nosotros estamos agradecidos con el gobierno de Estados Unidos, que nos ha donado ya hasta el momento casi 11 millones de dosis de vacunas. Posiblemente nos hará otro donativo. También lo ha hecho otros países. Nosotros mismos hemos donado vacunas, en nuestro caso no porque se nos vayan a expirar, sino lo hemos hecho conscientes de la importancia de que esto es un asunto mundial y tenemos que trabajar solidariamente en todo el mundo. Entonces, en México no estamos considerando vacunar a niños, en este momento a niños menores de 15 años, estamos vacunando solo de 15 en adelante, en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica. Esa es la razón. Le ganó con mucho al doctor Alcocer, porque el doctor Alcocer trataba lo general y Hugo fue y es el responsable de esto. Por ejemplo, esta pregunta de ahora, de los niños, que está hecha de muy buena fe porque la compañera es una de las mejores periodistas de este país. O sea, nada de actuar de mala fe o de forma tendenciosa, pero la pregunta es pues fuerte, porque son los niños. Entonces, los adversarios, ¿no?, que se fijan en todo, no sé, ya declaró, sí, el doctor Hugo López-Gatell, que los niños no van a tener vacunas, porque son capaces, pues, de sacar esa cabeza en un periódico o ponerlo. López-Gatell: no hay autorización de la OMS para que se vacunen a niños. O sea, aún así, bueno, pues ha aguantado ya Hugo, ¿cómo se decía? Aguanta, Hugo aguanta, el pueblo se levanta. Ya ha estado aguantando y todo, pues por eso los resultados